nos tuvieron en ese bus frío, nosotros pues llenos de tierra, de agua, mojados, mejor dicho, vueltos nada, nos llevaron para la hielera. En esa hielera automáticamente nos hacen sentar como una hora, ahí nos abrazamos, bueno, ya estamos bien, ya pasó como que Pasamos. ya pasamos. Exacto. Lo que no sabíamos es que unos minutos después, mujer por allá, hombre por acá, y esa iba a ser la última vez como que Que nos nos íbamos íbamos a a ver, ver. esa durante mucho tiempo. Entonces, nos separaron automáticamente, ellas se las llevaron para unas habitaciones diferentes, a mí para unas celdas diferentes en esa hielera. Eh, no supimos más ni el uno ni el otro. Ahí se acabaron llamadas, ahí no había celular, ahí no había absolutamente nada, nada, nada. O sea, Sí, porque cuando tú ingresas allá a las hieleras, te te quitan toman todo. huellas, te quitan pasaporte, te Es quitan. como una prisión Es una prisión, exactamente, pero donde te hacen como el filtro para el para ingreso a ese ingresar. país, donde ellos ya tienen todos tus documentos con tus huellas, todo, todo, absolutamente ya, ellos ya saben quién eres tú, de dónde vienes, porque, bueno, saben todo. Y nosotros no esperábamos, porque obviamente cuando nosotros escuchábamos las historias y los testimonios de otras personas, y era de que cuando unos iban en familia o casados, no los separaban. Entonces, claro, nosotros íbamos en nuestra mente súper confiados que nosotros todo el tiempo íbamos a permanecer juntos. Pero cuando una vez allá, ya estando, nos hicieron el ingreso, separan a los hombres de las mujeres, nosotros dijimos, ¿cómo así? O sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y yo, la verdad, fue la peor noche que yo he podido tener en mi vida. Yo me la pasé llorando desde que entré a esa habitación hasta que volví a salir, porque, claro, yo no sabía qué pasaba con Nicolás, ni dónde estaba, ni qué le iban a hacer. O sea, uno siempre está con la incertidumbre de, bueno, ¿y ahora qué sigue? Claro, cuando llega ese momento que los dividen, los trasladan después de las hieleras, ¿a dónde van? ¿Cómo tú vives esa experiencia, Aleja? ¿Cómo empieza ese camino de incertidumbre? Porque ya atrás hay un camino de incertidumbre gigante, pero ¿cómo llegan a ingresar a la cárcel? ¿Cómo vives tú toda esa experiencia? ¿Qué sentías? ¿Cómo lo viviste? Bueno, la verdad, gracias a Dios, digo gracias a Dios es porque a mí realmente no me tocó tan traumático. O sea, le agradezco que Dios de pronto en medio de toda esa situación como que siempre me guardó, ¿sí me entiendes? Entonces, por lo menos yo estuve no como tal en una cárcel, sino haz de cuenta como un internado, ¿ya? Entonces, las habitaciones eran de a 12 chicas por habitación y eran como containers que habían adecuado y eran obviamente habitaciones llenas de cristal, o sea, donde los oficiales constantemente nos estaban monitoreando y vigilando. ¿Qué puedo decir de esa experiencia? Son demasiado estrictos, Estrictos. exactamente, o sea, uno tiene regla para todo, debes bañarte a cierta hora, debes comer, cenar y desayunar a cierta hora, constantemente sí te hacen maltrato psicológico porque te están diciendo que no eres de ese país, te hacen comentarios como que obviamente los colombianos son narcotraficantes, que necesidad de ir a su país, que a toda hora nos van a deportar, o sea, constantemente los oficiales allá encerrada, te decían que te iban a deportar, que lo mínimo que hicieras mal, el más mínimo error, te iban a deportar, te iban a deportar. Entonces, claro, era ese miedo a toda hora, Dios mío, me van a devolver, me van a devolver, me van a devolver, no, pero ya ha avanzado mucho. O Entonces, sea, sí, ahí se tomaba la decisión si se quedaban es correcto. o los devolvían, Así es. ¿sí? Al tú ingresar, ¿cuánto tiempo estuviste allí? Yo estuve 3 meses encerrada. Y Realmente fueron 2 meses y medio y 3 meses lejos de Nico. wow, o sea, fue demasiado tiempo. Y Nico, ¿cómo tú vives esto? ¿Cómo tú pasas? Porque no solamente pasas por una cárcel, pasas por varias. ¿Cómo fue todo eso? No, eso para mí sí no me tocó tan chévere esa anécdota porque fue como que nada más es un daño psicológico y yo diría que es algo de tortura hacia las personas porque pues en la primera parte mi esposa estuvo 2 días, de un día para otro, mientras que 2. 2 días y la mandaron para el centro donde ella estuvo más cómoda, donde tenía una cama, porque donde uno llega no duerma en el piso con Ujú. esas famosas cobijas de aluminio. En esa hielera yo sí estuve 13 días. 13 días fue que estuve en esa hielera hasta que decidieron Trasladar. trasladarme. ¿Qué pasó? De esa hielera nos hicieron una pasada muy fea a todos porque eran 3 buses llenos de puros hombres en las cuales nos transportaban esposados de 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 manos. muñecas, nos esposaban los pies y nos esposaban la cadera.
De la cadera nos esposaban los brazos y uno quedaba así literal. Uno no podía hacer nada. O sea, ni rascarse la cabeza tocaba así porque estaba uno esposado de pies a cabeza literal. Entonces nos llevaron 3 buses para el aeropuerto. De ese aeropuerto, precisamente, ya, para la cárcel, donde nos iban a llevar. Nos tuvieron desde las 4 de la mañana que nos sacaron esposados en un bus, sin aire acondicionado, sin baño, sin comida, sin absolutamente nada, sentados, sudando, sin bañarse, porque en los 13 días que estuve encerrado en la hielera, una sola vez me dejaron bañar. Ujú. De los 13 días, una sola vez me dejaron bañar, que prácticamente fueron como 2 días antes de decir, ya se van. En el bus nos tuvieron desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde allá en el aeropuerto y nos dicen, no pudo llegar el avión. Devuélvase. Llegamos como a las 9 de la noche otra vez ahí a la hielera, después de estar metido en un sauna, Todo el sudando, día. olíamos asqueroso todos los hombres, iban 3 buses, todos olíamos horrible, a chucha, a grajo, a lo que usted pueda creer, horrible. Nos devuelven, oliendo súper feo, súper mal. Y otra vez un reingreso. Esposados. Siéntese 3 horas a que le hagan otra vez el ingreso a la hielera. Uno con hambre, con sueño, maltratado de las esposas, oliendo asqueroso. Y esperar otra vez, listo, ok. Vuelvan, tome refrigerio, nos dieron refrigerio, papitas con juguito y manzana. Listo, vayan a descansar que mañana vuelven a hacerlo. 5 de la mañana al otro día, otra vez. Otra vez me hicieron esperar hasta las 4 de la tarde, igual, esposados, horriblemente, pero esa vez sí viajamos. Y ahí fue cuando ya nos llevaron, llegué yo a Mississippi. Bueno, nos llevaron a una parte que era en Texas, un paso. Ahí estuvimos de parada nomás y después estuvimos en Mississippi. En Mississippi eran unas cárceles gigantes, eran cárceles de criminales de Estados Unidos, sino que eran como 10 bloques gigantes en los cuales dividían bloques para los americanos asesinos, bloques para los Depende migrantes. del Sí, delito. ellos nos explicaban, eran como 3 bloques para los americanos asesinos ya, eran uniformes rojos completos, estaban otros 3 bloques para los migrantes criminales que eran en batas naranjas y eran como 4 bloques para los migrantes que estaban por definirse de paso, que eran uniformes de color zapote por fuera, o sea, cafecito beige. Esos eran uniformes. Ahí estuve, no recuerdo cuánto tiempo estuve exactamente ahí. Bueno, mi encierro fueron de 5 meses, total. Desde que crucé la frontera hasta que llegué a Colombia. Ahí estuve unos meses. De ahí cogen y me trasladan en bus a Luisiana, ¿cierto? Esas cárceles de Mississippi eran de cierta manera pasables, porque eran aseadas, eran más organizadas, había, diría yo, una mejor comida, hasta que nos llevan a Luisiana. En Luisiana sí fue como que la parte más fea que se puede decir donde yo estuve, porque era comida mala, era muy fea. Los camarotes eran oxidados, las batas, los uniformes que nos daban era la talla que te tocaba. Mm. Entonces le quedaba uno apretadito y eran unos enterizos completos que uno quedaba súper mal. Eh, Comía mal, nos hacían comer el desayuno a las 4 de la mañana, el almuerzo a las 10 de la mañana y el almuerzo, la De cena a cena. las 4 de la tarde. De las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana el otro día, usted mire cómo se las arregla. Usted no le daban absolutamente nada. Había una ventaja, que había una tiendecita que usted pedía como un mecatico si tenía plata, si no tenía plata, no tenía nada. Entonces ahí fue como que mi odisea y mi paso por esa cárcel donde yo motilaba, donde yo trabajaba en la cocina para ganarme cualquier dolarito, cualquier mecatico, lo que sea. Ya lo último yo estaba pidiendo era que me deportaran. A ella la habían deportado ya para Colombia y yo ya fue cuando yo dije, hey, ya quiero que me deporten, ya no quiero más seguir ahí. Claro. En medio de todo esto, ustedes, Dios empieza a hacer algo con ustedes y no solamente en ustedes, sino para que ustedes también hicieran algo en otras personas. ¿Qué fue lo que pasó allí? Que pues me contabas que tú estabas como en servicio, se reunían, oraban, allí había y Dios te empezó a usar. ¿Cómo fue todo eso? Sí, es algo que siempre como que lo digo. Siempre fue algo que siempre lo dije, que
Cuando yo llegué demasiado callado, llegué demasiado aburrido, llegué como que, Dios mío, yo oraba mucho, pero para que me soltara en Estados Unidos, ¿cierto? Ok, una noche simple, sencilla, una noche más con los compañeros de celda, empezaron a orar. Y empezaron a orar en la oración católica tradicional. Dios me salve María, Madre de Dios. Y por cosas me invitaron. Hey, Nico, llegaste a orar con nosotros. Yo me senté y yo vi la oración tan sencilla que yo dije, hey, yo creo que yo sé orar. Empecé a orar, empecé a orar. Solamente había un caleño y dos paisas. Empezamos, éramos cuatro nomás y empecé a orar. Inmediatamente se me vino a mi mente todas las veces que escuché a mi mamá orar, a mi hermana. Bueno, se me vino a la mente como que todas las veces que como que yo escuchaba a mi familia orar y pedir por mí. Bueno, y saqué la fuerza como que ahí con ellos y empecé a orar bonito. Simplemente me salía. Dios te Porque, usó. y empecé a orar por el que yo ni conocía. Por el caleño, empecé a orar por el paisa, por el otro paisa, a pedirles por sus familias, por ellos, por sus no, porque tenían a las esposas encerradas también. Entonces como que ellos quedaron impactados y al otro día, hey Nico, mañana a la misma hora. Y una vez me decían, y al otro día, ya ellos mismos habían regado la bola y éramos como 15 personas. Hey, Nicolás ora. Ok, y empecé a orar. Y empezaba, y los muchachos empezaban, hey Nico, ora por mi mamá, ora por mí, ora por mi hermana, por esto. Entonces, como que yo te digo, o sea, se me venían a la cabeza todas esas oraciones que yo le escuchaba a mi mamá, a mi hermana, y lo que yo escuchaba en la iglesia. Entonces, cuando yo estaba apartado, antes del viaje, yo estaba apartado de Dios. Yo estaba en mi trabajo, en mi vida normal, en mi mundo. Y se me vino todas las oraciones y empecé. Y a lo último empezaron a decir es que el pastor Nicolás. ¿Por qué? Porque terminamos un grupo de cuatro que empezó, terminamos con un grupo como de 35 de Presos. 35 presos, orando y pidiéndole a Dios que por favor se acabara eso. ¿Sí me entiendes? Que se acabara. Y en un espacio reducido, en una habitación donde cabían sin mucho 10, pero todo el mundo hacía la manera de entrar en esa habitación, encaramado en las paredes, en la letrina, porque los camarotes, ahí estaba al lado la letrina y el lavamanos. Entonces, eso fue como que la experiencia mía donde fue muy impactante porque sin estando apartado un poco, Dios fue donde me dio las fuerzas como de seguir y de volver como a los caminos de Él. Cabe recalcar para todas las personas que nos ven que Nicolás es chef y aparte de eso, él también ya conocía de Dios antes bueno, de todo este testimonio, de todo este suceso. Él conocía, su mamá es cristiana, su familia también, y por eso pasó esto. Después de esto, ¿cómo fue su llegada a Colombia? ¿Cómo tú, Aleja, viste tu llegada a Colombia y cómo tú, Nico, viviste tu llegada a Colombia? Bueno, cuando a mí me deportaron fue bastante choqueante porque a mí me dijeron como vas a quedar libre. Entonces, pues imagínate la ilusión, la Claro, a felicidad. ver a tu familia. Exacto. Yo llamé a mi mamá porque allá nos dan unos minutos y yo llamé a mi mamá y yo le dije, mami, ya nos vamos a ver, me van a liberar. Mi mamá, listo, mi amor, yo te espero, ta, ta, ta. Y yo le decía, oren por mí. Lo único que le decía. Y bueno, yo entré con mis dos compañeras a empacar toda la ropa, súper emocionada. Eso fue como a las 6 de la tarde, estaba de día todavía. Entonces yo dije, wow, o sea, nunca habían hecho salidas a esa hora. Yo dije, bueno, es la primera vez porque claramente tenían horarios, como, digamos un ejemplo, a las 4 de la tarde, a las 3 de la mañana sacaban a las que iban libres y a las 4 de la tarde sacaban a las que iban deportadas, pero nunca habían sacado en un horario de las 6 de la tarde. Entonces yo dije, bueno, primera vez que van a sacar a unas personas a las 6 de la tarde y van a quedar libres. Yo dije, wow, o sea, qué bendición, es lo que tanto yo oraba, porque yo también oraba demasiado, pero era para eso, para quedar libre. Y también porque yo le pedía mucho a Dios de que transformara toda mi personalidad, o sea, de que la persona que había llegado a ese lugar la transformara completamente y no saliera igual. Era lo que yo más oraba y le pedía a Dios. Y cuando a mí supuestamente me liberaron con otras dos compañeras, nos empezaron, bueno, nos hicieron la salida del centro y todas las huellas, ta, 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 y nos entregaron las pertenencias. Entonces nos dijeron, revisen cada una de las pertenencias que sí sean con las que ustedes ingresaron. Las joyas, relojes, celular, todo, sí, todo muy bien, bueno, listo.
Cuando ya nos abrieron la puerta, nos muestran el bus, pero nos empiezan a encadenar. Entonces me ponen grilletes en los tobillos, en la cadera y en las manos. Cuando me empiezan a encadenar, yo dije, o sea, definitivamente si nos fueran a liberar, pues no tendrían por qué encadenarnos. Entonces ahí fue un momento como donde realmente yo le reproché a Dios porque, porque yo no entendía, ¿sí me entiendes? Entonces yo le preguntaba mucho como que, ¿por qué? O sea, me había hecho esperar tanto tiempo si al final iba a volver al mismo punto, ¿sí me entiendes? Entonces yo decía, Dios mío, pero ¿por qué? O sea, no entiendo por qué estuve a un paso de volver a abrazar a mi mamá. Estuve tan cerquita y no lo pude hacer. Entonces, o sea, fue bastante triste, la verdad. Fue un momento muy, 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 muy triste. Cuando llegué a Colombia, obviamente lo primero que hice, ese viaje duró como un día, literal, duró un día en llegar yo a Colombia, llegué a Bogotá. Cuando llegué a Bogotá, lo primero que hice fue llamar a mi mamá. Cuando llamé a mi mamá, pues obviamente toda mi familia estaba ahí súper pendiente y llorando porque mi mamá me decía, mi amor, yo sabía que, o sea, tú no te comunicaste rápido, yo ya sabía que te habían deportado. Obviamente fue algo muy duro para la familia como tal, no solamente para Nico y para mí, sino que la experiencia como tal, em, o sea, lastimó a muchas personas, ¿sí me entiendes? Pero bueno, no hay mal, como quien dice, no hay mal que por bien no venga, porque a pesar de que la experiencia no solo fue traumática para nosotros, o sea, nos dejó demasiadas enseñanzas, y aparte de todo, también nos conectó demasiado con nuestra familia. Entonces, fue muy enriquecedor toda esta situación y esta experiencia, desde mi punto de vista. Bueno, por mi parte, ¿cómo fue el transcurso ya a lo último? Cuando me di cuenta, ella me dijo que la habían deportado, pues ya automáticamente como que nosotros empezamos a decir, o sea, si me liberan, yo me vuelvo, porque ese era como de cierta manera un acuerdo que habíamos dicho, o sea, nos devolvemos. Yo ya empecé como que perdí la fe de quedarme y yo ya decía, depórteme, yo le decía a Dios, Dios, ya, devuélvame. Yo estuve 2 meses más que ella encerrado y cuando ya me deportaron fue un alivio. Yo ya estaba como con esa alegría y con esa Ujú, felicidad de que ya por fin. Yo esperaba con anhelo que fueran y me dijeran Nicolás Guzmán. O sea, ujú. yo ya sabía que donde yo estaba en el último reclusorio, ahí ya no liberaban a nadie. Ahí todos eran para atrás. Todos eran para sus países, porque Va a estábamos mezclados deportar. con absolutamente muchas naciones. Entonces, yo esperaba mi nombre y no llegaba hasta que llegó como al quinto mes. Cuando, cuando yo ya me sacan al aeropuerto, ya hasta para liberarme me torturaron, porque de esa cárcel me llevaron al aeropuerto y en el aeropuerto ya todo contento porque iba a viajar engrilletado, esposado, en unas celdas que hay en el aeropuerto. Cogen y del aeropuerto, no, que todavía no viajan, viajan en 5 días. Mm. Otra vez 5 días encerrado allá en el aeropuerto, una celda que no tenía ni siquiera, Teléfono, tampoco era tenía ni teléfono. teléfono, nada, era acostado en la cama, literal, solamente en su camarote. Listo, listo, se acabó la tortura hasta que llegó el avión, automáticamente pues ya viajando desde Luisiana, me pararon en Mm. Texas, derechito para Bogotá. Ya cuando llegué a Bogotá, la llamé a ella y le dije, bueno, ya llegué, viajé de Bogotá a Cali en bus. Yo de cierta manera, y lo reconozco, eh, a lo último yo ya estaba muy, como quien dice, empecé tan apegado a Dios, orando, pidiéndole, eh, y al último yo decía, y le pido hoy en día perdón a Dios porque yo llegué como que reprochándole todo, Resentido. resentido, que yo ya ni quería orar. Yo no quería orar cuando llegué acá. Yo no sabía ni por qué agradecer. Pero, o sea, él se encarga de ponerte en tu sitio otra vez. Yo estaba Mm. resentido, yo no quería orar, yo no quería nada. Yo estaba como que algo que yo decía, no quiero volver a trabajar allá, a llegar y volver a ser empleado. Dios me dio ese chip en la cabeza como que, hey, vos sabes mucho, llegué a ser Debe independiente. haber un Y yo le cambio. decía, a ver, un cambio, exacto. Vos fuiste capaz de esto, ahora no vas a ser capaz de emprender algo tuyo, hermano. O sea, cuando yo llegué acá, cuando yo llegué a Cali, estando encerrado, yo llamaba, amor, yo no voy a llegar a trabajar allá.
no voy y no tengo plata, pero no le llego a trabajar a nadie. Y llegué a Cali, llegué con ella y empezó la historia de la manifestación, de creer que Dios ya no lo dio. Y ella, pues mi esposa va a contar como esa parte que es. Nosotros comenzamos fue a manifestar. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Nosotros cogimos un cuadernito y literal empezamos un día lunes. Y dijimos, empezamos a manifestar y a decretar las cosas como si ya fuera una realidad. Entonces yo le decía a Nicolás, amor, vení, vamos a hacer esto de esta manera, pero cuando nos sentamos como a manifestar, usualmente era en la madrugada, y yo le decía a Nicolás, necesito que todos tus sentidos estén enfocados en lo que estamos haciendo. Entonces decíamos, gracias Dios por X cantidad de dinero que nos habías dado para nuestro negocio en Montería. Literal, lo hacíamos 11 veces, una plana. Entonces lo decretaba yo y lo decretaba Nicolás. Y todos los días durante una semana lo hicimos. Duramos 4 días manifestando eso cuando Dios empezó a revelarse. Entonces ya pues Nico va a contarles un poquito de esa experiencia. Bueno, no, al cuarto día de estar manifestando, haciendo las planas y orando y pidiéndolo ahí a lápiz y pulmón, llegó un amigo, un ex compañero de trabajo, donde me dijo, hey Nico, yo sé que vos estás pasando por un momento difícil, a mí me va bien con esto. Vení a hacer, yo te colaboro y yo te ayudo. ¿Qué era esa ayuda? Empezar a hacer apuestas deportivas en una aplicación que se llama BitPlay, que es una casa deportiva virtual. Y yo, ay, hermano, a mí nunca me ha gustado apostar, ni la rifa me gustan. Entonces, pero pues en la necesidad, él me decía que le iba bien, hágale, listo. Él me hizo abrir la aplicación, con mi cédula, todo. Y me dijo, listo, descarga la aplicación, inscribite vos, métele 100.000 pesos. Yo no tenía los 100.000, le metí 50.000. Entonces, él desde esa noche me empezó a decir, Nico, vas a apostar tanto para tal equipo. Bueno, pasó jueves, viernes, sábado, donde sí, 50.000 pesos se me volvieron 300, como 370.000 pesos. Yo, uy, eso está bueno. El sábado en la noche hice mis últimas apuestas para ver qué hacía para el domingo. El domingo yo me levanto, la llevo a trabajar a ella Ujú. y yo vuelvo para la casa a revisar la aplicación. Como que a ver cuánto me había ganado de las apuestas del sábado. Cuando yo voy viendo la cuenta de esa aplicación de la casa de apuestas BitPlay, voy viendo que tenía 10 millones de pesos. Cuando yo voy mirando eso, yo como que, ¿qué? Yo pensé que decía 9 millones como 700 y algo. Yo pensé que eran 9.000 pesos. Yo, ay, Dios mío, perdí todo. Esa fue mi pensar. Llamo al amigo mío, hey, mira, me quitaron toda la plata. Cuando me dicen, ¿cuál te quitaron todo? Tenés esos 9.700.000 y pégale, casi 10 millones de pesos. Cuando yo no me las creía. Cuando mira el historial, revisamos el historial de transacciones, claro, me había ganado una apuesta, me había ganado un acumulado de esa aplicación por eso es el Jetpack, Se llama un jackpot. un Eso es un Jackpot. premio en los casinos, que eso es como un casino virtual también lo que Nico estaba apostando, que se da, es un premio no acumulado alrededor de, digamos, X o Y jugador, digamos, al mil y tanto jugador, entonces ese se gana el acumulado, que obviamente es un premio que todo el mundo quisiera ganarse porque pues hay acumulados, bueno, de 10 millones, de 20 de 30 o sea, Lo que hay ahí. es, mejor dicho, un premio que, mejor dicho, el afortunado es el que se lo gana. Imagínense, yo nunca había descargado esa aplicación. Llevaba ese era mi cuarto día apostando en esa aplicación y me gano yo eso. ¿Sí me entiendes? Entonces, y viniendo del caso, ahí es donde me recuerdo lo que tanto nos dice el pastor, el Jorge, que no importa de dónde venga la plata, lo que importa es que Dios la manda con una intención. Y Total. efectivamente, Dios nos mandó ese dinero de esa manera, por Ujú. una casa de apuestas, donde empezó nuestra bendición. ¿Por qué? Total. Porque de ese dinero fue donde nosotros, para Montería. Así es. Yo le dije, bueno, nos Ujú. vamos para Montería y vamos a empezar una nueva historia en Montería. Y llegamos acá a Montería porque mi hermano mayor, Ronald, él ya no me había dicho, Nico, cuente con Montería, con mi casa, acá miramos qué se pone a hacer, acá yo tengo, puede venir a trabajar conmigo en los asaderos, él tiene asaderos. Yo le dije, pero es que no quiero trabajarle a nadie. Bueno, Nico, acá tengo un horno de carne a la llanera arrimado. Usted lo sabe trabajar. Si quiere lo usa y viene y lo trabaja. Lo tenía Lo tenía guardadito. guardado, empolvado, oxidado, bueno, sucio, porque él lo tuvo en un momento. Cuando yo, déjemelo, hágale. Nos llegó la plata y ahí fue cuando yo lo llamé, Ronald, voy para Montería. Y me voy con mi mujer. Y arrancamos el viaje
con esa plática pagamos lo que tenemos que pagar, muchas cositas, llegamos acá y literal en una semanita duramos Sin hacer sin nadita, hacer pues. nada acá en Montería y empezamos. Y ahí fue donde empezó a Fumicato, porque ahí fue donde empezó. En otro dijimos, bueno, empezamos con esto, nos vinimos por esto y cogimos ese horno, lo lavamos, lo arreglamos, un par de mesas rimas viejitas también prestadas de mi hermano, compramos una carpa, Ajá. compramos coquitas, compramos los insumos con la plática. Cuchillo. O sea, nos alcanzó la plática, pero vea, medidita, Exacto. más que exacta. Para los insumos también, ¿no? Para La todo eso fue carne. exacto, fue Ujú. exacto. Y empezamos y eso fue, mejor dicho, como quien dice, Dios ya tenía eso planeado para nosotros. Exacto. Porque el día uno, eso fue una locura. Desde el día uno, o sea, Wow. nosotros no podemos decir que el primer día nos fue mal. No. Abrimos y eso, boom, se duplicó automáticamente. Y ahí nació Afumicato, que es nuestro primer negocio acá en Montería, del cual de Afumicato, de una escuela, una enseñanza, nuestro primer negocio como pareja, donde a lo último empezamos en la calle, muy callejero, Ujú. nosotros dos nomás, y creció al punto de lo que es hoy, que es un negocio muy grande, muy bonito, muy bien organizado, porque entró una sociedad donde está mi hermano, y ahí quedó Afumicato. Y Fumicato ya nació como mi impulso de seguir creciendo, Eso. de no Claro. quedarnos estancados, porque éramos los administradores de Afumicato y no salíamos de ahí, éramos esclavos, éramos los que hacíamos todo ahí. Y yo le decía a Alejandra, no nos podemos quedar acá. Ella también dijo, no me puedo quedar acá ya de cajera, nada, o sea, tenemos que seguir avanzando. Y ahí fue donde nació Mr. Cotiche. Mr. Cotiche, que es nuestro segundo negocio, que está en el Mora, el de Ahumados, eh, de nuestra insistencia de seguir adelante, de no quedarnos como que Dios nos mandó para acá, no para quedar esclavos de un solo negocio o de Exacto. un solo sueldo, sino que de Para seguir. avanzar. Eso, nació Mr. Cotiche, que es nuestra empresa ya como matrimonio ya. Y Mr. Cotiche se abrió a los 6 meses de haberse, como tal, a Fumicato establecido como un restaurante, que ya se había abierto como un restaurante como tal, porque inicialmente era un puesto callejero, de lo cual la carpa se cerraba todos los días y todo se recogía todos los días. Así duramos vendiendo 6 meses. Y ya luego se convirtió en un restaurante. Entonces ya una vez que se convirtió en un restaurante pasaron 5 meses y ya empezamos con Mr. Cotiche. Mr. Cotiche comenzó, es un tráiler de ahumados, también es un negocio callejero. Nos fue súper bien, gracias a Dios. Mejor dicho, eso fue un avance increíble. Y a raíz de Mr. Cotiche, como a los 6 meses también, 6, 7 meses. O sea, nunca han pasado años, siempre han sido meses en los cuales nosotros, o sea, gracias a Dios, o sea, yo veía las oportunidades literal para ir abriendo y abriendo cada uno de los negocios al día de hoy y para la gloria de Dios tenemos ya 4 negocios, de los cuales 2 son restaurantes físicos y los otros 2 son callejeros. Y en medio de todo este crecimiento empresarial que han tenido, ¿cómo fue de llegar a Montería? ¿Cómo fue que ustedes llegaron al Rey Jesús Colombia aquí en Montería? Bueno, lo que pasa es que nosotros ya conocíamos Rey Jesús, pues por mi cuñada que nosotros asistíamos en Palmira. Cuando recién llegamos a Montería, yo lo que hice fue buscar en internet. Yo dije, bueno, pues yo tenía la necesidad de seguirme congregando. Como Nico lo había dicho anteriormente, él todavía tenía como cierto resentimiento, por así decirlo, y él no quería, o sea, él como que no sentía interés en congregarse porque también estaba muy metido en la cuestión de los negocios, de trabajar, de proveer, bueno, toda esa cuestión. Entonces, ¿qué sucedió? Resulta que yo busqué por Google y encontré la iglesia y yo dije, wow, no puede ser, o sea, acá en Montería también hay Rey Jesús, maravilloso. Entonces ese día yo me acuerdo que fui con Nicolás, porque ese día fuimos juntos, ¿cierto? La primera vez. Y la adoración, increíble. Que con esa oración, eso fue lo que nos atrapó a nosotros en el Rey Jesús de acá de Montería. Y ya después de eso yo me seguí congregando, Nico pues ya no asistía, hasta que bueno, gracias a Dios me escuchó mis súplicas. Y ya para el día de hoy pues ya Nicolás y yo estamos bautizados, gracias a Dios también, y estamos enderezando cada vez más nuestro camino, según la palabra de Dios. Así es, Nico y Aleja son jóvenes que no solamente son apasionados por salir adelante, sino también por que su vida espiritual crezca y a través de todo esto que ellos han vivido desde que han llegado a la iglesia, yo también soy testigo de lo que Dios ha hecho en sus vidas, de cómo los ha levantado, de cómo desde que llegaron la prosperidad fue a multiplicarse en ustedes, de que son un matrimonio de ejemplo, porque yo creo que ustedes son un matrimonio de ejemplo. ¿Qué mensaje
le pueden dar a la gente que nos escucha, que nos ve, y no solamente un mensaje de reflexión que ustedes digan, eso es lo que yo quiero transmitir? Bueno, por mi lado, yo quisiera transmitir en este mensaje pues a las personas que nos escuchan que nunca se dejen ganar por un mal pensamiento, nunca se dejen ganar por un mal pensamiento y nunca piensen que están derrotados, que muchas veces pensamos que estamos derrotados y lo que viene detrás son una cantidad de bendiciones grandísimas. Amén. Bueno, ¿yo qué les puedo decir? Realmente a mí me encantaría de verdad, y es algo que yo siempre hablo con mi esposo, y es que a mí me gustaría que los jóvenes, porque es como a las personas que nosotros quisiera, pues que yo quisiera como impactar a través de nuestro matrimonio y nuestro ejemplo y todo lo que hemos pasado, porque todo esto que hemos contado no ha sido de 6, 10 años, no, esto ha pasado en 2 años. Entonces, pues imagínense la evolución que hemos tenido tan rápida que nosotros ni Total. siquiera, o sea, a veces como que, Increíble. exacto, decimos, o sea, no nos imaginamos que todo esto iba a pasar. Entonces, lo que no, a mí me encantaría transmitirle a los jóvenes es que, número uno, o sea, que sepan de que si nosotros pudimos, llegando a Montería con las manos vacías, no teníamos absolutamente nada, pues que obviamente cualquier persona también puede hacerlo. O sea que el fracaso no es para usted quedarse en el fracaso, sino que es para, el fracaso es para sacar lo mejor de la mejor versión de cada persona. Y por otro lado, hablando de la parte espiritual, a mí me encantaría de verdad que las personas vieran en nosotros, o sea, yo sé que nos falta muchísimo por crecer, muchísimo por mejorar, muchísimo por aprender de Dios, de Jesús, pero me encantaría que las personas que nos vieran a nosotros como matrimonio, vieran a Jesús a través de nosotros y cómo Él ha obrado en nuestras vidas y todo lo que hemos alcanzado, siguiendo al pie de la letra cada una de lo que Él nos ha enseñado a través de, pues, gracias, también le quiero dar muchas gracias a nuestros pastores, la pastora Marlene, al pastor Jorge Luis, porque de verdad nos han abierto camino de una manera impresionante y gracias a eso también, a las profecías que nos han dado, pues hemos visto también la evolución y el aceleramiento en cada una de nuestras cosas y proyectos que hemos pues llevado a cabo. Bueno, Aleja, Nico, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Yo sé que va a ser de verdad de edificación para muchas personas. Gracias a todos aquellos que vieron este podcast, que nos acompañaron aquí. Esperen más porque Dios está haciendo cosas hermosas, así que nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.